Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 73, La Minerva y el Sorrarro. El 11 de agosto de 1264, el Papa Urbano IV constituía la festividad litúrgica del Corpus Christi mediante la bula Transiturus de Hoc Mundo. El 30 de noviembre de 1539, otro Papa, Paulo III, fundó la Cofradía del Santísimo Sacramento, llamada popularmente de la Minerva por estar domiciliada en la iglesia de Santa María del mismo nombre en Roma. Con ello se propiciaba la multiplicación de las hermandades de este género, recomendando que todas se rigiesen por los mismos estatutos, de modo que los cofrades, dando al Sacratísimo Cuerpo de Jesucristo el debido culto y veneración, pudieran participar de las muchísimas gracias espirituales concedidas por el pontífice. La parroquia de Castellanos de Moriscos dispone de una copia del original de esta bula. En sus 12 páginas y a través de 23 apartados queda reflejada una preciosa alabanza al Santísimo Sacramento y la veneración que deben tributarle sus fieles. La acompaña un librito con pastas en pergamino que nos describe las actividades de esta cofradía, con el título Libro de Cuentas de la Cofradía de Minerva y llamamiento de los cofrades a ella, según todos los meses del año, que da principio en este de 1815. Con 262 páginas, finaliza en 1957. A través de estos casi 150 años, refiere uno tras uno y con escasas lagunas las cuentas de dicha cofradía. Debió haber otros libros anteriores a este, pero teniendo en cuenta que arranca en 1815 y que por nuestro pueblo pasaron las tropas de Napoleón, esto viene a demostrar su desaparición con motivo de la guerra. El caso es que este librito, observamos que su finalidad es dar y fomentar el culto a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Las obligaciones de los cofrades era asistir a los actos religiosos que se organizasen, visitar a los enfermos y acompañar al sacerdote a la hora de llevarles el viático, asistir al entierro de los hermanos que falleciesen, ayudar a los pobres del pueblo o a los transeúntes en sus necesidades, abonar el llamamiento, es decir, nivelar las partidas de gastos, y la obligación del agasajo. Vayamos por partes. La Minerva se celebraba el tercer domingo de cada mes, una vez finalizada la misa mayor, exponiendo el Santísimo Sacramento con rezos, cánticos y aclamaciones durante todo el recorrido, procesionando por el interior de la iglesia. En la delantera iba la justicia, a la que seguían los cofrades, portando unos el palio y otros velones de cera encendidos a ambos lados de los pasillos laterales. Por justicia se refiere a los cargos que presidían la cofradía cada año. Por ejemplo, en 1815, alcalde Manuel Rivas, regidor Pedro Blanco, secretario José Gabriel Bermejo y como encargados del agasajo Antonio Blanco, María López, Manuel Grande y Félix Mesonero. En cuanto a la economía, normalmente cada año había superávit, a no ser que se excedieran en gastos con los pobres o enfermos que socorrían. El resto de gastos eran compra de nuevas velas y velones, farolas para el viático, misas por los cofrades difuntos y una pequeña remuneración al secretario. Los ingresos procedían de los propios cofrades, que rondaban entre los 70 y 80 inscritos, los cuales pagaban multas por inasistir a los actos obligatorios. El resto correspondía a la cuota por la entrada de nuevos cofrades. Y ahora es cuando toca hablar del agasajo, también llamado Sorrarro. Esta cofradía celebraba su fiesta anual por estas fechas, en pleno invierno, el tercer domingo de enero por la tarde. Al principio, tal y como leemos en el acta de la primera junta anual, celebrada el 1 de enero de 1815, se estableció que el agasajo habría de ser de 1,5 cuartillos de vino y 2 escudillas de castañas a cada hermano, conforme a la costumbre antigua. Pero con el tiempo se convirtió en una sonada fiesta social, a la que asistían todo tipo de personas, sin necesidad de ser cofrades. El padre Julián Romo
nos dejó en una carta unas palabras dedicadas al Sorrarro. Decía: los cofrades encargados de preparar este ágape fraterno colocaban la mesa presidencial y también otras para la concurrencia, donde las familias iban depositando las viandas que traían en fiambreras. Se celebraba en la planta superior del ayuntamiento, cuyo piso era de madera. El mayordomo daba el convite en el exterior, a la gente menuda, tirándoles castañas pilongas. Oí contar que una vez un osado mayordomo se metió en la charca laguna, a la sazón congelada, para tirar allí las pilongas, pero cayó. Menos mal que el caramba no aguantó el peso de tal y de la cesta de las castañas. Con gente menuda se refiere Juli a la chiquillería, a quienes los cofrades le tiraban las castañas y éstos las recogían a la rebatiña. Imaginaros el jolgorio, amenizado por el tamborilero, que en pleno enero había que procurar entrar en calor bailando, si el vino no lo había hecho ya. ¿Y por qué se llamaba Sorrarro? Sin que sirva de respuesta dada por buena, parece la corrupción vulgar de la palabra socarro, del verbo socarrar, mover las brasas donde se asaban las castañas. ¿Puede ser? Juli, en cambio, decía que tal vez procediese de sodalium sodalis, que del latín nos dio sodalicio, que significa asociación de fieles. No sabemos, en ningún otro sitio se llamó así. Esta cofradía, manteniendo hasta el último año cada tradición, se disolvió en 1957. El alcalde saliente fue Isidoro Méndez y el entrante don Diego Prieto, el cura. De regidores estaban Josefa, Ignacio y María de Cabo, Manuel Villoria y Trinidad Iglesias. El agasajo se encargaron Jesús Escudero, Presentación Bermejo, José Escudero, Juan Antonio Rivas, Carlos Escudero y Emiliana Bermejo. Para acabar, ahí van unas cuantas anécdotas. Por ejemplo, esta nota de Jacinto Escuadra, hallada en las páginas de los años 30, dice: como por defecto del oído no puedo percibir bien al llamar a los hermanos por lista si contestan o no, no debo continuar desempeñando el cargo de secretario. Y por esta razón, suplico a mis hermanos cofrades se sirvan nombrar a otro para dicho cargo. Vemos también el cambio en las cuentas del uso de reales a pesetas a partir de 1893. La cuota de ingreso pasó de 7,5 reales a 1 peseta con 87 céntimos. El sueldo del secretario pasó de 10 reales a 2,5 pesetas y las multas por no ir a los actos de 3 reales a 75 céntimos. Esto de las multas alguna vez fue tema de controversia. En 1832 lo sometieron a votación y el secretario, José Gabriel Bermejo, dejó plasmados estos versos con los que nos despedimos. Por las diferencias en la Junta General, algunos cofrades se quisieron borrar. De los más ancianos, que causa dolor, parece dar indicios de no haber religión. Os encargo, hermanos, mirar lo que hacéis, que os lo pedirán cuando la cuenta deis. Hasta la próxima semana.